Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenos días por acá por Australia. Bienvenidos a un nuevo vlog de Estoy en mi Peak. El día de hoy es un día diferente. Nos vamos a trabajar, es viernes por la mañana. Un día aparentemente normal con las mismas actividades en el trabajo, pero nada, el día de hoy me han contactado para hacer una charla online a unos chicos que están incursionando en el mundo de real estate, a mostrarles un poquito de mi historia, de mi experiencia y de cómo la disciplina y la constancia pues te llevan a lugares donde tú ni siquiera imaginas o donde muchos te dicen que no puedes llegar. Así que acompáñenme a la oficina, vamos a trabajar ahí esta mañana y al mediodía pues tenemos la reunión. Vamos. Bueno amigos, ya estamos en una de las cabinas de aquí de la empresa que podemos tener nuestra reunión y nada, vamos a ver cómo nos va, esperemos nos vaya bien. Y lo importante aquí yo creo que es compartir la experiencia, compartir todo lo que se ha pasado, todo lo que ustedes han visto en estos videos. Y nada, ahora vamos a ver si nos conectamos. Ahora sí amigos, empezó. Vamos a ver, nos vemos bien, nos vemos bien. Pa, pa, pa. Peinaditos. Pues. Bueno, bueno, chicos, como les comenté, él es economista Paco Arteaga, va a dar a conocer, le doy la palabra a él para que empiece con la charla. Por favor, Kevin, para que empieces a grabar la pantalla y listo. Sigue, Paco. Listo. Nada, primeramente yo antes de iniciar quería iniciar con una pregunta para ustedes. ¿Creen verdaderamente así en el pecho? ¿Creen que están destinados al éxito? Y cabe recalcar que el éxito se lo puede ver de maneras muy subjetivas, ¿no? Se lo puede ver dinero, familia, posición social, cosas materiales. Pero más allá de eso, ¿tú crees que puedes estar en una mejor posición de la que hoy estás en tu vida? No me la respondan ahora, esa la vamos a responder al final de toda esta charla y vamos a reflexionar un poco acerca de esa pregunta dentro de lo que yo les voy a hablar, ¿ok? Eh, para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Paco Arteaga, gracias Jess por la introducción. Yo soy economista, soy de la ciudad de Loja, tengo 26 años, me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja y como dice aquí la frasecita que les he puesto, no vengo a decirles que ya llegué, vengo a contarles cómo sigo caminando. No quiero venderme como una persona que tiene éxito ni nada que ver porque siento que todavía estoy en un proceso, al igual que todos ustedes. Cada uno, si bien es cierto, está en diferente tiempo, en diferente etapa, iniciando, con más experiencia en algunas cosas, con mayores habilidades en otras. Y bueno, con la bendición de Dios, el día de hoy trabajo como analista de datos para una aseguradora en Australia, en Gold Coast, Australia, llamada ARC Projects. Básicamente, esta aseguradora al día de hoy cotiza cada mes 80 millones de dólares, de los cuales estamos ubicados en Nueva Zelanda, todo lo que es Nueva Zelanda, todo lo que es Australia y Filipinas. Esto no ha sido así. Ya vengo trabajando un año y medio acá en esta empresa, de la cual me siento muy orgulloso y muy orgulloso siempre de decir que soy ecuatoriano, que soy de la ciudad de Loja, que me encanta el repe y pues nada, como les digo, esto no siempre fue así. Hace 3 años yo salí de Ecuador cuando yo recién me gradué de la universidad. Entonces aquí yo les puse unas fotitos de diciembre del 2022. Yo me estaba yendo a Nueva Zelanda en primera instancia, porque yo había culminado en octubre de ese año mi carrera universitaria. Aquí viene la primera lección que les quiero decir. ¿Cómo es que hace 3 años, y aquí está mi lugar de trabajo en ese entonces, que me tocó lavar platos, me tocó cargar maletas en un aeropuerto y a su vez aprender inglés para poder desenvolverme? ¿Cómo es que una persona que lavaba platos en 3 años ha cambiado su realidad para lavar platos y ahora ser analista de datos de una multinacional en Australia? Bueno, mucho más que habilidades, que yo no me declaro experto
en lo que hago actualmente. Tengo mucho que mejorar y siempre estoy tratando de aprender más, pero aquí viene lo que yo les preguntaba en el inicio. ¿Tú crees que de verdad puedes hacer algo mejor con tu vida? ¿Crees que donde estás no encajas en donde estás? Bueno, yo cuando me gradué de la universidad, les comento, me sentía perdido totalmente. No sabía qué hacer con mi vida. eh, no tenía un plan en realidad. Aquí les pongo el contexto. Por ahí estaba con el corazón roto. Había terminado en ese entonces con quien era mi pareja, sin dinero. Por ahí tenía el apoyo de mi mamá, que es madre soltera. Y bueno, no sentía que era bueno en nada, pero algo dentro de mí decía que no quería estar donde estaba. Porque graduándose como economista, no sé si ustedes saben, bueno, lo único que me tocaba era aplicar a un banco y ser cajero, ¿no? Sin desmerecer ningún tipo de trabajo. Pero yo decía, bueno, eso no es lo que quiero en realidad. ¿Qué quiero? No sé todavía, pero sé lo que no quiero. Entonces, bueno, surgieron por cuestiones de la vida, me voy a Nueva Zelanda y empecé a escuchar malos comentarios de mi familia, de mis amigos. ¿Y por qué Nueva Zelanda? ¿A qué te vas a ir allá? ¿Quién conoces Nueva Zelanda? ¿A quién tienes ahí? Entonces, algo que tienen que tener claro ustedes siempre cuando inician algo nuevo, amigos, es que el cambio da miedo. Y aquí les puse en mis emociones, cualquier tipo de cambio da miedo. Tienes incertidumbre. No sabes qué es lo que va a pasar. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Me irá bien? ¿Sobreviviré si no soy bueno para nada? El ego roto. Según yo, me había graduado como economista y me tocó ir a lavar platos. Mientras mis amigos ya tenían un trabajo, ellos estaban en una mejor posición, trabajaba en una oficina y yo cumplía mis días de clases de 8 a 3 de la tarde para después ir a lavar platos de 3 de la tarde a 11 de la noche. Llegar a tu casa es un poco complicado porque llegas oliendo a comida, dices, chuta, vine acá tan lejos de mi familia a lavar platos, a cargar maletas. Es un poco, es un sentimiento muy extraño cuando tu visión de lo que eres de ti mismo no encaja con tu realidad. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, no sé si lo han sentido alguna vez en su vida, su realidad no es como se visualizan en realidad. Pero bueno, las acciones que tuve que hacer en ese entonces fue aprender inglés. El ejercicio se volvió parte fundamental de mi vida porque al no tener otra forma de clarificar mi mente, de estar un poquito más alineado con mis pensamientos, ejercicio, 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 ejercicio. Leer, tratar de leer en inglés, a pesar de que yo no sabía inglés. Eso sí les digo, amigos, yo hace 3 años ni el verbo to be ni por ahí sabía, sabía decir hello, how are you, nada más y mal. Empecé a escuchar mucho podcast de crecimiento personal. Dentro de esta etapa en Nueva Zelanda que dura de diciembre del 2022 hasta agosto del 2023, que duró mi estancia aprendiendo inglés ahí, aprendí estas cosas que le resalté aquí. Ser optimista a pesar de tus circunstancias es de verdad un superpoder. Porque si ustedes se dan cuenta, son casi 8 meses en los que no te gusta cómo vives. Y si no te gusta cómo vives, algo que no les quiero hablar de religión ni nada de eso, pero algo que me ayudó mucho a mí a empezar mis días fue empezar a orarle a Dios. Dios, yo no puedo solo. De verdad que no me gusta lavar platos. Me duelen las piernas. En ese entonces yo como no me podía comunicar, todo era sí, con señas, jaja, hello. Nada más, era muy frustrante esa barrera de comunicación. Imagínense estar haciendo todo ese tipo de cosas y que no les entiendan, que quieren, en su mente quieren decir más cosas, pero no pueden. Entonces es un poco complicado. Pero también algo que aprendí dentro de ese contexto fue que tenía que ser agradecido con lo que tenía. Al final del día, puede que mi trabajo no era bueno, pero era cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque la barrera se podía romper en ese entonces solo si mejoraba mi inglés. Si mejoraba mi inglés, tenía más oportunidades en el contexto que yo estaba viviendo. Entonces es muy importante evaluar cuál es tu contexto y cuáles son las habilidades que debes
aprender para mejorar dentro de ese contexto. Eso es lo que yo descubrí dentro de esta experiencia de 8 meses. Y otra cosa de ser agradecido con lo que tenía era que, bueno, al final del día estoy en Nueva Zelanda. ¿Quién puede estar acá? Estoy lavando platos, pero estoy conociendo chicas bonitas de otro lado. En ese entonces me gustaba, me gustaba ver así como que ser muy coqueto, que somos ecuatorianos, somos latinos, ¿no? Entonces me enfoqué y me sentí agradecido por lo que tenía. Estoy expandiendo mi cultura, todo lo que conozco, ¿no? Entonces, ahí cambió mi perspectiva y aprendí algo muy importante que quiero que se quede. Me enfoqué en lo que quería hacer, no en lo que quería tener. Muchos de nosotros, cuando empezamos algo, cuando trabajamos, cuando tenemos un proyecto, decimos, bueno, estoy trabajando, estoy haciendo esto porque quiero tener un mejor carro, porque quiero tener una, una casa, porque quiero tener más dinero para tener mi novia en mejores condiciones, para salir, para tener para pasear. Pero ¿qué hay con lo que debe ser para tener? Entonces yo dije, bueno, si yo quiero tener más ingresos, debo ser más trabajador, debo ser más, debo tener más voluntad para aprender, debo ser más inteligente, debo ser mejor capacitado físicamente. Entonces, te enfocas en ese tipo de cosas. Es muy importante la perspectiva y elegir lo que quieres sentir. Si no te sientes bien en un lugar, tienes que moverte. Tienes que continuar. No puedes estar estancado ahí ya después de haber intentado tantas veces. Y a veces equivocarse y fracasar, entre comillas, está mal. Yo desde ahí descubrí que ya no fracasamos, aprendemos. Y aquí les dejo esta frasecita con la que me quedé. Lo bueno de lo malo es que se acaba, amigos. Lo malo de lo bueno es que se acaba también. Así que disfrutemos más nuestro día a día, ¿ya? En ese entonces, ¿cómo hubiera deseado documentar más mi proceso? Pero me daba vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos? Pero no, ahora me siento muy orgulloso de haber hecho lo que he hecho para después moverme a Australia. Los pongo un poco en contexto nuevamente. Se acabó mi visa en Nueva Zelanda. No quería regresar a Ecuador porque en teoría no había conseguido nada. No tenía dinero todavía después de 8 meses. No tenía, había aprendido inglés medio medio. Seguía con visa de estudiante, pero ahora ya no fui a Australia a estudiar inglés. Fue a estudiar business porque ya sabía un poquito más, me podía defender. Llegué a la ciudad de Brisbane, Australia. Tenía $1,000 de ahorros, amigos, para los cuales mi misión era conseguir trabajo apenas aterrice. Era súper, súper complicado eso porque en Australia el costo de vida es mucho más caro. Para suerte, aterricé un día viernes, el día lunes, gracias a Dios, estuve trabajando. ¿Por qué? Porque escribí lo que quería tener. Entonces, aquí viene un aprendizaje que dentro de todo esto de Australia, yo ya venía con un poquito más de experiencia, que la soledad la aprendí a aceptar. Digo, ahora sabía estructurar qué era lo que quería. ¿Cuál es mi plan? Sí, voy a ir a Australia, ya sé hablar mejor inglés, tengo que seguir mejorando. No quiero trabajar como lavaplatos, ya no quiero, odio ese trabajo. Si odio ese trabajo, no voy a trabajar como lavaplatos. Para contarles, no cambió mucho mi realidad. Me fui a limpiar baños. Entonces ya no lavaba platos, ahora limpiaba baños en Australia. Pero ese fue mi primer trabajo, del cual estoy muy agradecido porque me dio para pagar mi primer cuartito en Australia, el cual me permitió defenderme por agosto, septiembre, octubre, 4 meses. 4 meses estuve ahí lavando baños y ahí es cuando cambia mi realidad. Entonces empecé a ver ya toda la vida con optimismo. Dije, bueno, ya hablo mejor inglés, estoy conociendo más personas. ¿Quién quita y se abre una oportunidad? Entonces yo trabajaba con un amigo argentino que decía, qué mierda. Él recién había llegado por primera vez acá a Australia y decía, discúlpeme la palabra, decía, qué mierda, ¿cómo vamos a trabajar en esto, hermano? Yo hablo bien, él hablaba muy bien inglés y estamos acá. Estos australianos nos discriminan. Empezó a ver toda la burbuja negativa. Y algún día yo vi un video
porque yo siempre he estado escuchando podcasts, he estado leyendo libros de desarrollo personal, orándole, como les digo, a Dios, acercándome a Dios, porque era la única forma de mantenerme optimista mientras mi realidad era diferente a lo que yo quería, más el ejercicio. Entonces yo dije, amigo, si voy a limpiar baños, voy a ser el mejor limpiador de baños que haya. Y entonces pasarán milagros. Una vez más, me enfrenté con incertidumbre, soledad, pero ya tenía algo más importante. Tenía fe, tenía esperanza. Seguía aprendiendo inglés, el ejercicio no lo dejé. Seguía leyendo, seguía escuchando podcasts, seguía ya con proyectos de emprendimiento. Empecé a grabar un podcast. Yo decía, bueno, eh, si me gusta mucho consumir podcasts, ahora yo quiero grabarlos. Nadie me paga por hacer eso, pero me gusta. Quiero contar mi historia. Entonces, ya les voy a comentar cuál es mi podcast también. De ahí saqué un par de cursos. Yo me dedico también a hacer trading. Empecé a estudiar esto de análisis de datos con lo que venía haciendo de business management, del diplomado que estaba estudiando, y empecé a hacer contactos. Lo más importante, amigo, a veces no es ni lo que sabes, es a cuánta gente conoces, es cómo te sabes relacionar con otros. ¿Qué pasa acá? ¿Qué descubrí? Tu vieja versión no te va a querer dejar escapar. Y es que, ¿qué pasa? Que en agosto, noviembre, como en Australia pagan más, mi diplomado era los fines de semana, yo tenía para trabajar ya de lunes a viernes full time. Empecé a tener más dinero, lavando baños, limpiando baños. Entonces, me dio, bueno, ya tengo más dinero, vamos a beber, ya hablo mejor inglés, más amistades, malas amistades y buenas amistades también en ese entonces. Pero a veces descubrí en ese entonces que cuando a uno no le gusta la realidad que uno está viviendo, busca escapar de cierta forma de ella. ¿Cómo? Alcohol, mujeres, apuestas. Y eso es que tú te estás haciendo esclavo de tus deseos. Tú quieres ser una buena persona. Yo iba a hacer ejercicio, pero fin de semana me emborrachaba. ¿Por qué? Porque había trabajado duro toda la semana. Pues, había sudado como mudo toda la semana y necesitaba un trago, necesitaba ver mujeres. Entonces, eso al final del día generaba una incongruencia entre lo que yo quería hacer y lo que estaba haciendo. Entonces, después aprendí a aceptar que todos fallamos, amigos. Si tú estás queriendo hacer las cosas bien y por un acaso, bueno, te viene la pereza, te viene el desánimo, ¿te vas a quedar ahí quejándote o vas a seguir adelante? Entonces, me dice que tengo 10 minutos más, no sé si tengo que acelerarle. Eh, Eso, No, amigos. sigue ¿Sí? nomás, Paco, igual, sigue Ok. nomás. Claro, Entonces, igual luego ahí, enviamos otro link y podemos ingresar de nuevo. dale, no pasa nada. Empecé algo súper importante, a escribir todos los No hay días, problema. pero escribir con intención, a escribir qué quiero de verdad, qué quiero ser, cómo quiero ser. Bueno, yo quiero trabajar en una oficina, yo quiero tener una novia rubia. Ent- ¿Por qué no? Si tú puedes elegir tu realidad, tu pareja, tus estándares, ¿por qué no escribirlos todos? Quiero tener un carro así, pero lo mismo que les había dicho, pero ¿qué debo ser? Debo aprender más inglés, debo todo esto que les venía comentando. Mucho desarrollo personal e interacción social, lo que les digo, hacer contactos. Es importante saber relacionarte con otra persona. Vino esto, en noviembre me despiden de la limpieza. Y para mí fue el peor caos que pudo haber pasado. Hubo un recorte personal, ahí yo tenía trabajo seguro, pero me sacaron en noviembre. Dije, no, me quedé sin sueldo. Lo peor que me pudo haber pasado, ¿qué voy a hacer? Me moría, según yo, pero sin darme cuenta que lo peor que me pasó en ese momento fue lo mejor que me pasó. Desde ahí no volví a pisar un producto, no volví a tocar un producto de limpieza, no volví a tocar un, un baño para limpiarlo de esa forma, obvio el de mi casa sí, pero, pero no trabajando para alguien más, ¿ok? Y yo dije, ya no quiero ser limpiador de baños, no quiero nada de ese tipo de trabajos, quiero trabajar en algo mejor.
Entonces, ahí dije, como venía escuchando mucho desarrollo personal, las ventas, amigo, son la mejor forma de expandirte y expandir tus contactos. Porque el vender te hace conocer gente, te hace relacionarte con más gente. Y para poder relacionarte con más gente, debes de una u otra forma mejorar tus habilidades de cómo hablas, de cómo te expresas. Y aquí es donde yo les pongo en esta diapositiva, las habilidades te vuelven más valioso. Para este entonces les pongo noviembre de 2023, noviembre del 2024, porque hubo un periodo que trabajé en Fossil Australia vendiendo relojes. Ya estaba en el mostrador, venía personas. Yo lo que les hacía era ofrecer los relojes. Pregúntenme con mi inglés medio chancado. El primer día tengo esa foto de esa factura porque nadie antes lo había hecho en Fossil. Había vendido $3,000 en relojes. El primer día. Entonces, que soy experto, que era experto en ventas en ese momento, para nada, para nada. ¿Sabes qué tenía? Creía que me iba a ir bien y tenía una buena actitud. Eso es súper importante para vender, amigos, porque cuando ustedes se ponen en su mente que creen que les va a ir bien y que tienen una buena actitud, ustedes se vuelven un imán de personas. Las personas quieren estar con ustedes, les caen bien a otras personas. Entonces, es muy importante tener esas dos cosas. Para todo esto, después de Fossil Australia, me contrató una empresa para vender master's degrees en otra ciudad en Australia, en Gold Coast. Me tocó empezar de nuevo otra vez en otra ciudad, pero ya tenía más libertad económica. Como les comenté, me contrató la agencia y yo vivía con mi sueldo base, y lo bonito de las ventas es que te da la libertad de tener comisión. Tú cuando estás en ventas, ¿sabes de quién depende el sueldo? De ti. Ahora ve tú ahí si te preocupas o si te emocionas. Y bueno, también estaba preocupado porque mi visa de estudiante, como yo les decía que había venido a estudiar, acababa en marzo del 2025. Y para ese entonces la única forma de quedarse acá es siguiendo estudiando cosas y cosas y cosas como estudiante, que a la final hay muchas restricciones, o que alguien te dé un trabajo, un sponsor que se dice, una visa de trabajo. ¿Qué descubrí? Lo que les decía, la libertad de las comisiones. Si quieres más, haz más. Algo que me enseñó mucho esta experiencia como vendedor en esta agencia de estudios fue a que, como dependía de mí, si yo quiero tener 10 ventas, ¿a cuántas personas tengo que llamar? Si yo sé que mi porcentaje de conversión es del 10%, al menos tengo que llamar a 100. ¿Me entienden? Y lo mismo sucede en su industria. No sé los datos actualmente, ustedes me van a decir de cuántos leads reciben, cuántos vienen en marketing. Entonces ustedes mismos tienen que crearse esa bola de nieve. Y después, no sé si han escuchado ese dicho que dice, hazte la fama y échate a la cama. Pero primero tienes que poner el trabajo. Primero tienes que crear contactos. Primero tienes que crear referidos. Y aquí viene algo súper importante también que aprendí. No sé si han visto ustedes la película de Lobo de Wall Street, de este tipo que es Jordan Belfort. No sé si alguno la ha visto, El Lobo de Wall Street. Bueno, aquí en el libro de él también explica que en las ventas existe una línea recta, un punto de inicio donde el cliente no confía en lo que estás vendiendo, no sabe, y el punto B, que es donde ya dice, ok, firmemos y compramos. ¿Qué es lo que separa un punto del otro? Es que el cliente, si no compra, es porque no tiene confianza en ti, no tiene confianza en lo que le estás vendiendo, o no tiene confianza en la entidad que tú representas. Si tú logras una coherencia entre estas tres cosas, la venta está hecha. La venta está hecha, amigos. Entonces, es muy importante que para llegar a esto haya una parte de evaluación también del cliente, de cualificación. ¿Cómo haces? Haces preguntas, incrementas certeza, y no se olviden, lo más importante aquí es generar confianza. Confianza para quien te está escuchando. Ellos no saben a la final nada, pero si tú te demuestras con confianza, hablas con confianza, tú lideras la conversación, porque cuando no estás liderando,
¿Quién va a liderar? El cliente. Y si el cliente te gana en la conversación, ya, ya perdiste. Entonces, también otra cosa que aprendí en esta época, que volverse bueno en algo requiere dedicación. En ese momento, volverme un buen vendedor en Fossil, en la agencia de estudios, no fue en el primer día. Requirió estudiar, leía libros. ¿Cómo se llama este chico? Cardoné, Vendes o Vendes, el mismo Jordan Belfort, Véndele a la mente y no a la gente, de Georgian Clarick. Todo esto, porque yo estaba inmiscuido en esa industria. Entonces tenía que aprender eso y yo no sabía nada. Como les dije, yo llegué sin habilidades. Otra cosa, aprender a decir sí a pesar de que no te sientas capaz. De ahí ya averiguamos cómo se hace. Tú di sí, sí puedo hacerlo, y de ahí averiguamos cómo se hace. ¿Qué más les puedo decir? Tener altos estándares, amigos. Para ser un buen vendedor, para impartir esa confianza a la gente, tú tienes que tener altos estándares en tu vida. Como yo les digo, venía haciendo ejercicio, no fallaba mi ejercicio porque sería fallarme a mí mismo. Era lo único que tenía, lo único que me hacía sentir más fuerte, más confiado. Cuando tú incrementas esa disciplina de estudio, de movimiento físico, de orar a Dios, hermano, te vuelves imparable, porque aquí estás bien. Y rodearse de gente que te haga crecer. En este grupito, como pueden ver, estos fueron mis amigos que de alguna u otra forma me dieron los contactos para poder entrar a ambos trabajos. No fue solo porque yo vaya, apliqué, mira qué lindo ese chico, y lo cogimos. No, fue porque me relacioné, fue porque me recomendaron, fue porque dijo, mira, este man tiene una buena actitud, lo he visto trabajar, vaya. Y así pues terminó mi etapa en Fossil, en la agencia de estudios, y inicié, regresamos acá, mi etapa en noviembre del 2024 como analista de datos acá en ARC Projects. Y no sé si cortamos aquí esta que se va a apagar y volvemos a entrar ya para culminar. No le robo más de 5 minutitos. Perfecto, yo envío nuevamente el link. Ok. Ujú. Igual creo que, disculparás, hablo de más a veces. Me emociono. Súper bien, la verdad, la información que nos estás brindando es súper buena, porque creo que todos empezamos de tal manera, desde abajo, entonces es muy bueno que ellos también, como recién están empezando, sepan cómo es este proceso. Tú sabes que en el proceso uno a veces se decae, o a veces por situaciones, dejar todo ahí botado. Entonces la presión te genera tomar malas decisiones. Totalmente, eso se vuelve un círculo vicioso, malas decisiones, sentirse mal, sentir que no sirves. Y a la final, como les decía, hay dos voces en la cabeza. Hay una que cree que sí es posible, pero tienes que moverte para que sea posible. Y hay otra que dice, bueno, no, Paco, Jessica, Marius, Darlene, Kevin, Lisette, no eres bueno. ¿Para qué vas a hacer eso? Si ya tu familia sabe que no eres bueno. Yo pensaba eso. Digo, estoy acá fracasando al inicio. O sea, y es muy complicado eso. Ustedes ven ahora que yo les decía de diciembre a agosto, son casi, ¿cuánto? 8 meses. Es sumo todos los días. Y no saben cuántas veces llegué llorando que no me gustaba lo que hacía. Es muy complicado, amigos. Entonces, esos días, no te digo que no van a existir días malos. Van a existir. Ahora el tema es cómo afrontas esos días malos. ¿Vas a hacer que dure ese día malo? ¿Vas a hacer que dure una semana? ¿Vas a hacer que dure un mes? ¿O vas a hacer que dure hoy? Sí, hoy
estoy mal, voy a llorar y mañana me levanto. Mañana es otra oportunidad de hacer las cosas. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Fallé lo que venía haciendo consistentemente, ¿voy a abandonar o voy a seguir? Porque a la final todo esto, cuando no sabemos algo al inicio, es una lucha del ego, porque el ego siempre quiere tener la razón y quiere sentirse bueno y reconocido por otras personas. Tú cuando estás iniciando algo nuevo, no eres ni reconocido, ni sientes que tienes la experiencia, ni nada. Entonces viene tu voz interna a autosabotearte. Y como yo les decía, ¿ya se conectaron todos? Sí, ya están todos. En noviembre del 2024, pues viene mi etapa en Art Projects. Se acababa mi visa como estudiante, ya no tenía más opciones. Estaba buscando opciones en España, tal vez migrar a España. Digo, bueno, si es que hablo en español, a lo mejor ya con la experiencia viviendo en el extranjero, a lo mejor me va mejor en España. Y este trabajo llegó por alguien que yo había conocido 2 años atrás en Brisbane. Imagínense cómo da vueltas la vida, como cuando tú te mantienes orando, como cuando tú te mantienes escribiendo lo que quieres, y ahí ocurren los milagros. Si yo les digo que yo vine, apliqué este trabajo y fue porque fui el mejor, les mentiría, amigos. Fue porque conocí gente en el camino que al final los puntos se conectaron y me trajeron acá. Bueno, teníamos el problema de la visa, le digo al jefe, porque todos me decían, todos los latinos que viven, no sé si saben un poquito el contexto de los migrantes, todos por lo general se tiene el concepto de que un migrante, ¿a qué se va a Estados Unidos? A trabajar de albañil. ¿A qué se va a Australia? A trabajar de mesero, de lavaplatos, limpieza. Ese era el concepto. Yo no podía verme ahí. Para mí no cabía eso en mi cabeza. ¿Cómo no? Yo no nací para eso. Entonces empezó este milagro. Yo hablaba con latinos acá, no, es muy difícil conseguir una empresa australiana porque ellos te tienen que pagar un sueldo mínimo que es muy alto, como que para asegurarte, y como que debes ser muy bueno haciendo lo que haces, como para que ellos decidan pagarte eso, aparte del proceso legal que cuesta también. Entonces, después me vi desenvolviéndome en reuniones corporativas, teniendo network marketing en inglés. Y yo, en todos estos momentos, amigos, yo decía, ¿cómo estoy aquí? Ahí otra vez venía esa voz. Si yo en Ecuador nunca tuve experiencia laboral como economista, nunca trabajé, pero ni una tienda vendiendo algo como para dar el vuelto bien, nada. Por ahí me dedicaba al fútbol, generaba por ahí medianamente ingresos de esos, por ahí un par de emprendimientos, pero de ahí experiencia laboral así formal, nada, nada, nada. Ahora, para terminar, chicos, quiero unir estos 3 puntos. El inicio de lavaplatos, el inicio de limpia baños y por ahí jardinero, que también fue en esa época, y ahora analista de datos. Lo común de todas estas cosas es que al inicio no sabía cómo hacerlas. No sabía ni cómo funcionaban esas máquinas para lavar los platos, no sabía ni cómo hacer esto de la limpieza, no sabía ni cómo vender relojes, no sabía ni cómo vender cursos. Y peormente acá, más o menos yo Excel sabía utilizar. No sabía. ¿Qué otra cosa en común tenía entre estas cosas? Miedo. Tenía miedo de ir al primer día al trabajo. Me hablarán porque yo soy medio por ahí inútil con las manos, se me vaya a caer los platos, la vaya a embarrar y me boten. Acá igual, miedo de ir a hablar porque ya aquí ya habían más personas que hablaban inglés. Acá me moría de miedo vendiendo en Fósil porque dices, ya viene clientes, entonces tienes que de alguna forma desenvolverte mejor. Y miedo acá, cuando entre a la primera reunión y se den cuenta que no sabe, que no sé. En todas tuve miedo. Eso quiere decir que en cada nivel de tu vida que tú avances vas a tener miedo. Y como yo te decía, tu voz interna te va a querer
atrasar, te va a querer hacer que renuncies, te va a querer hacer que te quedes en tu zona de confort. Pero también algo que tenía este Paco del inicio, este Paco del limpiador, este Paco de vendedor, era fe. Fe de que las cosas van a ir mejor, amigos. ¿Qué más tenía? Constancia. Nunca dejé de hacer ejercicio, nunca dejé de leer, nunca dejé de escuchar podcasts. Desde que llegué a Australia nunca dejé de escribir lo que quería, cómo me sentía. Esas cosas, amigos, aunque ustedes no lo crean, más que una charla de motivación, créanme que puede hacer que ocurran milagros en sus vidas, pero cuando lo haces de manera consciente. Tenía esperanza y creía algo dentro, que algo me va a ir bien. Ahora, yo no digo que este sea el punto que quiero estar. Personalmente, les soy sincero, trabajo de 9 a 5. Soy un empleado. ¿Saben qué quiero? ¿Y sabe cómo quiero que se vean ustedes? Siendo los mejores en lo que hacen, pudiendo, pudiendo expandirse, inspirando a otros, impactando a otras personas, ayudando a otras personas. Y ahora que ustedes se dedican al mundo de real estate, el éxito de su negocio será en medida del valor que ofrezcan a otras personas. Más que vender una casa, más que vender un terreno, si tú te interesas verdaderamente por las personas, si tú te vuelves carismático, le preguntas desinteresadamente si alguien viene y te dijo, disculpa que llegué un poco tarde, ejemplo hipotético, mi hija está un poco enferma. De ahí, me imagino, vuelven a conversar después para seguir el follow-up que se llama. Oye, ¿cómo estuvo tu hija? ¿Se recuperó? Esas cosas que nos hacen más humanos generan más confianza a quien le queremos vender. No solo vendamos casas, no solo vendamos terrenos, sino seamos más humanos, compartamos eso. Entonces ahí tú vas a generar esa confianza. Vas a decir, no sé por qué, Marius, Christian, Kevin, Kilan, me caen mejor. No sé por qué, pero es eso, amigos. Es porque ustedes confían en ustedes, es porque ustedes creen en ustedes y es porque ustedes se interesan en otras personas. Solo ahí se vuelven imparables. Ahora, ¿qué les pongo acá? Lo único que te separa lo que hoy eres con cómo te visualizas en el futuro, ¿qué es? Alguien que me pueda responder tal vez esta pregunta. ¿Qué creen que es lo que te separa hoy de lo que quieres ser? Alguien tal vez como para no hablar tanto yo. Cristian, ¿nos puedes ayudar, por favor? Em, el, el miedo, puede ser. Sí, puede ser que te separa el miedo. Lisette, el micrófono. Puede mutear. O sea, yo diría también una cosa de que nos desanimemos o tengamos miedo porque, o sea, son tantas personas que preguntan y preguntan, pero al final se queda en nada. O sea, ese sería como como algo que nos estanca y como que un bache, pero Sí, nada es muy, imposible. te puedes llegar a abrumar por tantas cosas y porque a la final haces todo bien y no estás concretando nada. Y por eso les puse aquí estas fotitos de mi jornada deportiva, que básicamente yo asocio el ejercicio con la vida. Como ustedes pueden ver, bueno, yo me dedico a lo que es hacer Hyrox. Para los que no saben qué es Hyrox, es una carrera en donde tienes que correr 8 kilómetros y entre cada kilómetro haces un workout, que es un ejercicio funcional. Entonces, corres 1 kilómetro, haces un ejercicio funcional. Corres otro kilómetro, haces otro ejercicio funcional. Como que hacer un trineo, jalar un trineo. Y bueno, es bastante pesado físicamente. Este fue el primero que yo hice. Miren mi tiempo. 1:35. 1 hora 35. El primero. Casi me muero. Ahí salgo sonriendo, pero después de la foto, me pegué una vomitada. Después dije, no, me gustó. Quiero de verdad retarme para esto. Segundo, participé después de 2 meses. Entrené 2 meses. Peor el tiempo. Aquí viene, dice lo que conversábamos. Pueda que tú hagas todo bien, pueda que estés entrenando, pueda que estés haciendo lo que tienes que hacer con lo que haces y no veas resultados. Pero es ahí cuando debes seguir pujando.
Debes seguir levantándote, debes seguir entrenando. Después tuve mi tercera carrera en Sydney. Todos estos fueron en ciudades diferentes. Este fue en Brisbane, este fue en Perth. 1:20 en Sydney. ¡Wow! Lo había logrado. Todo. Después, el siguiente, terminé, gracias a Dios, 1:09. Pero nada de esto sucedió de un día al otro. Hablamos del ejercicio, pero esto lo transmutamos a la vida misma. Cómo te cuidas ahora, cómo te levantas, le repito, no se ven resultados de la noche a la mañana. Y aquí les puse, es verdad, amigos, que el éxito puede tener diferentes perspectivas, pero una cosa es cierta. ¿Qué haces todos los días? ¿Qué haces todos los días? ¿Estás poniendo un ladrillo más para ser una mejor versión de ti mismo o no? O peor aún, estás volviéndote peor. Vicios, mala alimentación, malos hábitos. Entonces, dentro de mi perspectiva, lo único que te separa hoy de lo que eres, con cómo te visualizas en el futuro, dejando al lado las cosas negativas, solo es tiempo y acción congruente con lo que quieres. Eso es lo único que te separa. Porque puedes tener miedo, pero el miedo en realidad se supera. Puedes sentirte abrumado por muchas cosas, pero se supera. Pero si tú estás haciendo las cosas que debes de hacer, tú para que tengas cualquier resultado, lo que sea, para que vayas ejemplificando aquí de 1:35 a 1:09 en este reto, solo es tiempo y entrenamiento diario. Eso, amigos, con eso quiero dejarles. Ahora sí, no vamos a esperar que pase, vamos a hacer que pase. Lo que yo les pongo de tarea en adelante, si es que a algunos les llegó de verdad mi experiencia, más que una charla, mi experiencia, mi historia, es que se pongan buenos hábitos. Esa es la base. Si te sientes un poco perdido o sin propósito, a veces tratamos de ir a la luna, pero empecemos cuidándonos nosotros. Así cálate el cabello, te vas a sentir con más confianza, empieza haciendo ejercicio, come mejor, toma más agua. Todas esas cosas te van a ir haciendo sentir mejor y empieza trabajando y después vas a ver cómo todo se va alineando. Todo se va alineando y al final del día, hermanos, con la bendición de Dios, créanme que todo lo que escriban en el cuadernito que de ahora en adelante van a escribir, todo llega. Así que nada, eso fue todo. Estoy en mi peak by Paco Arteaga. ¿Por qué estoy en mi peak by Paco Arteaga? Porque como les había dicho, tengo un podcast que se llama Estoy en mi peak en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, donde he documentado ya hace como más de un año todo lo que he venido haciendo acá en Australia y cómo es mi experiencia hasta el día de hoy. Y bueno, el que esté hoy como analista de datos también no quita que no tenga días malos. No quita que no quiera renunciar y regresarme a Ecuador, porque al final del día mi zona de confort es allá, ya tengo a mi familia, ya tengo a mis amigos, pero a veces tienes también que aprender a sacrificar cosas para tener cosas más grandes. Ahora el tema es, ¿qué estás tú dispuesto a sacrificar? Eso, amigos, muchísimas gracias. Acabamos el día, acabamos la semana. Que no me quieren. Dimos la charla, gracias a Dios. Y eso fue un día más en la vida de Paco, tratando de ser optimistas, tratando de cumplir nuestras metas. No se olviden que estamos en nuestro peak